bien. Yo ya les compartí por el chat el collab, por si acaso, y también el tweetback, por si también quieren hacer sus preguntas de forma anónima. Entonces vamos a comenzar nuestra clase como tal, ya con el tema de la clase. Hemos visto, hagamos un repaso, llevamos un tiempo hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, resolviendo esas ecuaciones diferenciales primero con los métodos tradicionales. Estamos hablando inicialmente de ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales, entonces hablamos del método de Euler, luego hablamos de los métodos de Ruge-Kutta y luego hablamos ya de SciPy, que tiene que ver dentro de su Solve IVP function, tiene implementaciones digamos de escalas múltiples, y también para sistemas Steve, que tienen como golpes o que tienen unas escalas muy fuertes en ciertas zonas. Luego pasamos a hablar de ecuaciones de valor de frontera, en donde no especificamos valores iniciales, sino valores en las fronteras, como una introducción a esa otra forma de ver los problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y finalmente, pues como aplicación vimos allá problemas de valores propios en el sistema cuántico. Y entonces ahora seguimos todavía en esta onda de los sistemas de ecuaciones diferenciales, aunque no se parezca, pero en notación estamos haciendo lo mismo, solo que nos estamos restringiendo a sistemas de orden 2, que son los que surgen, por ejemplo, al aplicar la segunda ley de Newton a un sistema. Entonces tenemos una segunda derivada de la posición. Entonces estamos restringidos ahí. Y en esa pequeña restricción que hemos hecho, hemos aprendido cómo resolver específicamente este tipo de ecuaciones dinámicas con otros métodos que no requieren que uno evalúe muchas veces la función de fuerzas en cada paso de tiempo, y que además tienen muy buena precisión. Esos métodos los hemos nombrado, pues, los de Verlet y el de Leapfrog. El de Leapfrog lo hemos implementado, aprovechamos para aprender un poquito de animación con Visual Python. Y ahorita estamos otra vez hablando de Leapfrog, pero ya dentro del marco general de algo que llamábamos la dinámica molecular. Entonces hicimos una discusión en la clase pasada de qué era la dinámica molecular, cuáles eran las partes como fundamentales de la dinámica molecular, cómo se parecía al Discrete Element Method, que era es como, digamos, una aplicación análoga de la dinámica molecular, pero para sistemas granulares. Vimos algunas optimizaciones en general, los conceptos generales, algunos paquetes también que se pueden utilizar. Y entonces hicimos una simulación muy sencilla en donde decíamos, bueno, tenemos que definir como tres cosas: el cuerpo que vamos a simular, la unidad discreta que va a interactuar con otros cuerpos de esos, o con condiciones de frontera o paredes o cosas así, las fuerzas que vamos a calcular sobre esos cuerpos y entre esos cuerpos, y una técnica de integración. Nosotros hemos visto pues solamente la parte del leapfrog. Hay muchísimos más dependiendo de la aplicación. Y hicimos una simulación muy sencillita en donde creamos una clase cuerpo. Entonces queríamos simular simplemente una partícula que cae bajo la acción de la gravedad, por lo tanto la forma no nos interesaba. Íbamos a ignorar el aire, rozamiento con el aire, temperatura, presión, todo eso no nos interesa. Entonces simplemente lo mínimo posible que tener esa estructura pues eran estas cosas: la masa, la posición, la velocidad y la fuerza. Los poníamos como array tridimensionales porque queríamos que la simulación en general fuera tridimensional. Sí, aunque nos vayamos a limitar a una línea o a un plano, la de simulación puede servir en tres dimensiones, por eso eran arrays y eran tridimensionales. Luego aquí mostrábamos entonces que cuando creamos algo de este estilo, esto se llama una clase, esto es un nuevo tipo de datos. Entonces podemos crear instancias u objetos de esa nueva clase, de ese nuevo tipo de datos, y cada objeto, en este caso este body, va a tener su propia masa, su propio R, su propio V, su propio F. Entonces estamos como empaquetando cosas, por eso se llama programación orientada a objetos. Estamos encapsulando información dentro de este objeto, información que es relevante para él mismo. Y si creamos otra instancia, entonces esa otra instancia va a tener su propia masa, su propio R, su propio V y su propio F. Y así estamos como tratando de modelar el sistema de una forma más sencilla. No es la única forma. Obviamente si tengo dos cuerpos, tengo dos opciones: hacer dos instancias de esta clase body para que cada uno tenga su masa, su R, su V y su F, o hacer un arreglo de tamaño 2 donde guardo las dos masas, un arreglo de tamaño 2 donde guardo las dos Rs y ta, 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 ta. Eso también es posible. Y son dos formas de ver la simulación y se puede hacer. Y tienen ventajas y desventajas, cada una de las dos. Por ejemplo, si uno fuera a programar en tarjetas gráficas, normalmente la segunda forma de hacer arreglos es la mejor,
pero cuando uno va a programar en CPU, esta forma que estamos haciendo acá es la mejor, por cuestiones de la caché y cómo se distribuyen los datos. Entonces, siempre uno también tiene que tener una pequeña idea de dónde va a ejecutar sus simulaciones para saber, pues, de qué forma es la manera más eficiente de explotar sus recursos. Entonces, con esto hacíamos una simulación, una modelación muy sencilla del cuerpo, luego que creábamos una nueva clase como para que calcule las fuerzas, que se encargue de las fuerzas, la llamamos Collider, pero no solamente es para que colisione, sino también para que calcule las fuerzas sobre nuestro cuerpo. De hecho, aquí no hay colisiones, nosotros no estamos incluyendo otros cuerpos, aquí solo hay uno. Entonces, esta class Collider va a tener unos parámetros. Normalmente estos parámetros se leen de un archivo configuración. Aquí lo estamos colocando directamente porque es una aplicación sencilla. Pero recuerden que lo mejor es que uno siempre, sus simulaciones funcionen en términos de variables y las configuraciones y los valores específicos se lean de archivos de tal manera que yo un mismo programa lo puedo ejecutar sobre diferentes archivos y eso implica diferentes simulaciones para que yo no tenga como constantes mágicas metidas dentro de mis simulaciones. Eso es cuando uno va a hacer cosas grandes y de una forma mejor hecha, pero acá pues estamos haciéndolo todo directamente por simplicidad. Entonces esto tenía simplemente como unos parámetros internos, el colisionador, y tenemos una función que se llama calcule fuerza o compute force, que lo que va a hacer es calcular la fuerza sobre este cuerpo que va a recibir. En una simulación típica uno puede tener varios bodies, pero pues obviamente probablemente solo un collider. No tiene sentido como crear varios colisionadores, ¿cierto? Solamente un colisionador que va a recibir a todo mi sistema y le va a calcular las fuerzas totales. Y finalmente, la tercera parte, que era el algoritmo de integración. Entonces íbamos a utilizar Leapfrog. Bueno, aquí está la deducción del Leapfrog. Hay una dependencia temporal de cómo se debe escribir. Cuando uno mira estas ecuaciones, eso ya lo hemos discutido. También hay una cosa importante a tener en cuenta que es el arranque. El arranque quiere decir, cuando yo vaya a hacer el primer paso, ¿me funciona o no me funciona tener solo las condiciones iniciales en t igual 0? ¿O me toca a mí más bien hacer algo? Y entonces en el caso del leapfrog había que hacer algo porque él necesita la velocidad no en cero, sino en menos delta t medios. Entonces por eso tenemos que crear una función que hiciera primero esto y luego ahí sí podemos empezar a hacer nuestra integración. Entonces por eso el integrador, el time integrator, va a tener un dt, porque internamente va a tener siempre un dt por ahí metido. Va a tener una función llamada start integration, que lo que hace es correr, o sea, eso se llama solo una vez al inicio para correr la velocidad un 0,5 del dt hacia atrás. Y va a tener otra función llamada time step, que es donde específicamente uno aplica el algoritmo de integración, que en este caso es el de Leapfrog. Si uno quiere cambiar a Verlet, pues tiene que cambiarlo acá. Entonces ya con esas tres partes fundamentales, podríamos hacer la simulación completa de nuestro sistema. Déjenme yo ir corriendo estas celdas para ir guardando esta información en la... ¿Listo? Y entonces, con esto, ya podemos hacer nuestra simulación. Entonces, una simulación, de nuevo, esto debería estar escrito en archivos por aparte y demás. Cuando un proyecto crezca, uno tiene que modularizarlo mucho para que no haya dependencias profundas entre las cosas, sino que básicamente el modelo mental que uno debe tener es que este archivo X lo que debe hacer es recibir unos datos y botarme unos datos, pero no va a depender específicamente de las constantes de otro archivo y cosas así. Esa es la idea, tratar de hacer independiente todo. Y entonces habíamos hablado también que nuestras simulaciones en general se parten de tres procesos: un preprocesamiento, la modelación como tal y un postprocesamiento. El preprocesamiento es como preparar el sistema, en este caso es muy sencillo, es solo una partícula, pero en general, cuando uno tiene muchas partículas, imagínense que van a modelar una molécula, entonces se tiene que ponerle apropiadamente las posiciones de los átomos, colocarla en cierta forma para que arranque, digamos, a converger hacia su forma final, o si es una proteína que se va a doblar, entonces mirar la condición inicial, dónde la van a poner, cuál es el campo de fuerzas, todo eso, la preparación del sistema, y eso en general se debe hacer con mucho cuidado. Entonces aquí es muy sencillo, pero hay que tener en cuenta que eso en sistemas más complejos pues es importante hacerlo bien. Luego generamos como la parte del colisionador, donde le decimos, oiga, voy a crear un objeto colisionador y quiero que calcule la fuerza para que, como yo estoy dando la posición y la velocidad inicial, está la posición hasta la velocidad inicial, con esto tengo la fuerza inicial.
Entonces como que mi partícula queda propiamente inicializada en t igual 0. Luego hacemos la parte de la evolución temporal, definimos un dt, definimos el integrador con ese dt y además arrancamos la integración. Entonces aquí estamos desfasando la velocidad a lo que nosotros necesitamos que exista para poder integrar. Estamos llamando a esta función. Luego, en este caso particular, vamos a imprimir la posición en Y, la velocidad en Y, entonces escogemos las estructuras que queremos hacer. Esto puede ser posible. Otra cosa es que uno también puede imprimir todos los datos y luego los procesa, es lo que normalmente se hace. Por eso estas simulaciones producen muchísimos datos. O uno puede solo imprimir un cierto subconjunto de datos, como estamos haciendo acá. Y luego pues viene la evolución temporal. Entonces nosotros tenemos un número de pasos de tiempo que queremos simular. Y lo que hacemos es empezar a hacer este bucle sencillo, que es colisionador, calcule la fuerza y luego muévase el time step. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un sistema periódico, entonces lo ideal sería que después de hacer el time step hicieran una función, llamaran una función que dijera como boundary conditions, de tal manera que las partículas que se salieron del sistema pues aparezcan al otro lado y cosas así. Pero entonces eso también afecta al cálculo de las fuerzas, porque yo tengo varias partículas, entonces digamos que yo tengo mis sistemas así, y yo tengo una partícula que está como por acá en el borde, y tengo otra que está por acá cerquita a este borde, pues probablemente estas partículas van a interactuar con sus imágenes, ¿sí? Entonces esta va a interactuar a la derecha con la imagen periódica de esta partícula. Entonces las fuerzas también tendrían que saber que el sistema es periódico para poder hacer el cálculo apropiado de este tipo de cosas. Y ese truco se utiliza mucho para simular sistemas, digamos, infinitos, entonces como acercarse como si mi sistema fuera realmente grande. Obviamente eso depende de la escala, ¿no? Sí, porque si yo hago una caja, por muy periódica que sea, en donde me caben apenas, no sé, dos partículas, ¿sí? Pues eso, por muy periódico que sea, pues eso no está simulando un sistema grande. Uno tiene que tener, eso depende mucho de las interacciones que uno esté simulando, pero normalmente uno espera que esta vaina sea de menos de 20 veces el diámetro de cada una de estas partículas. El problema es cuando es muy, por ejemplo, en granulares, cuando es muy polidisperso. Entonces, puedo tener partículas así, partículas chiquiticas. Entonces, ¿cuál es el radio que yo busco? Porque si coge el del grande, son sistemas demasiado grandes. Si coge el chiquito, pues no me queda bien representado. Entonces ahí empieza uno como a sufrir un poco. Todo eso hace parte de las particularidades de cada simulación. En todo caso, Profe, aquí como que está el núcleo, entonces esta simulación lo único que hace es, en este caso particular, no estamos imprimiendo los datos a disco duro, sino que como son poquitos, los estamos guardando aquí. Como les digo, lo que se hace en general normalmente en estas simulaciones es imprimir muchos datos al disco duro y luego postprocesarlos. Aquí los vamos a postprocesar directamente desde la memoria RAM. Entonces tenemos dos arreglos que se llenaron con la posición en Y, la velocidad en Y, y pues los vamos a pintar. Ese va a ser nuestro postprocesamiento. De tal manera que yo puedo hacerle ajustes no lineales, por ejemplo, a esta curva o ajustes lineales a esta curva y ver si se comporta teóricamente. Y esto también es importante que ustedes hagan como ciertas simulaciones en casos donde ustedes pueden predecir lo que viene, para que ustedes vean si su simulación sí está comportándose como esperan. No arranquen a hacer simulaciones de sistemas que no conocen, porque tiene muchas posibles causas de error. Primero que todo, que el programa que ustedes hicieron esté mal. Y segundo, pues que pueda estar bien, pero el programa como tal, la sintaxis y todo eso, pero que el modelo como tal esté mal implementado. O también puede pasar que el programa está bien, porque se ejecuta y demás. El modelo está bien implementado, pero el modelo físico como tal está mal. Entonces no reproduce ciertos comportamientos. Entonces todas esas etapas aquí las probando antes en sistemas conocidos para estar más tranquilos de hacer simulaciones en sistemas desconocidos. Y bueno, y aquí también les mostraba una forma de hacer una animacioncita de esta dinámica. Eso es pura gomelería, ¿sí? O sea, eso no es algo necesario, pero a veces es bueno uno ver el sistema. Y esa es una manera de hacer una animación, pero obviamente yo no sé cuánto pesará esto realmente, pero esto está acá. Espérenme un momentico, eso está acá. Esta se llama Particle Gravity y esta pesa 7,9 kilobytes. Ok, es chiquita porque es muy poquito, ¿no? Vamos a mirarla. Ahí está. Bueno, la voy a poner en un loop para que ustedes la vean. La voy a poner acelerada para que vean
movimiento más rápido. Así como cuando ustedes ponen los videos de la clase o cualquier otra cosa como para estudiar que los ponen como a 2x. Ahí está. Entonces, pues bueno, chévere, uno puede visualizarle y demás y bueno, listo. Esto es una visualización muy sencillita. Uno normalmente cuando hace visualizaciones también quiere hacer análisis en el sistema de muchas partículas. Entonces, por ejemplo, uno quiere lo voy a volver a hacer tridimensional. Tengo mi caja, tengo pues unas partículas grandes, unas chiquitas, lo que sea. Y yo puedo pues no solamente visualizarlas y ya, y ver la evolución en el tiempo, sino que uno podría decir muchas cosas como por ejemplo, pínteme solo las partículas que están a la izquierda de este plano. ¿Sí? Uno le puede decir, pínteme solamente las partículas que tienen cierto tamaño, más grande que cierto tamaño. Entonces uno empieza como a quitar estas otras pequeñitas y uno solamente ve la dinámica de estas. Y luego cuando tenga filtrado ese sistema, uno le puede decir, hágame una traza de cuál es la dinámica de eso o sáqueme los datos solamente de esas partículas, etcétera. O sea, ustedes pueden hacer muchísimas cosas con este tipo de visualizaciones que no sean solamente ver, sino también analizar y extraer información. Y pues en 3 dimensiones esto es supremamente útil porque es más complicado analizar esos sistemas. Pues bueno, eso no lo voy a correr porque ya tengo ahí el video. Y después pues había un ejercicio que entonces era para ustedes añadir damping con, con el aire, ¿sí? Tenían que añadir damping con el aire y además tenían que añadir un rebote con el suelo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes añadían, pues digamos que aquí se copiaba como todo lo que había que modificar, como la integración no iba a cambiar, entonces yo no puse aquí el integrator. Y lo Profe, único que ustedes tenían que hacer era muy... Señora, ¿podrías ponerle, agregarle zoom a tu notebook? Es que se ve como muy chiquita la letra. agregarle, ¿qué? Ah, ¿más grande Ponerle zoom. así? Sí, esto sí, gracias. Ah, listo, gracias. Listo. Gracias, gracias. Entonces, espérate, a ver si quito esto para que quede como más espacio. Eso. ¿Qué tal? ¿Así se ve bien? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Listo, gracias. Entonces, ustedes tienen que añadir esta fuerza. Recuérdenme, por favor, si finalmente terminaron ese ejercicio. Se hizo en clase, profe, si no estoy mal. Se hizo en clase y lo alcancé. Bueno, entonces digamos que la idea era que ustedes les diera algo. ¿Dónde está esta vaina? Esto es Particle Under Gravity, pero no, si me toca ponerle esto así para saber dónde estoy. No, es nada la misma. Entonces, esto era lo que nos daba. Voy a checar un trocito. Esta era la gráfica que tenía antes. Esta era la animación. Y entonces tenía que obtener esto. Levanten la mano. ¿Cuáles grupos sí alcanzaron pues, a llegar a este tipo de visualización? Porque solo tenían que poner las fuerzas, pero tenían que añadir como dos parámetros nuevos. Levanten la mano qué grupos sí alcanzaron como a ver esa dinámica. O yo se las mostré, yo no me acuerdo. Sí, profe, creo que lo hicimos, se fue contigo. Sí, Profe, sí. Ah, ok, no se listo. dejó Entonces yo para no voy a grupos. poner. Fue en plan una tarea que si alguien la quería hacer. Ah, sí, es que miren, ha pasado tanto esta semana que. ¿Y alguien la hizo? Yo la tengo, pero no da tan parecida. ¿Quieren mostrarnos? Claro, claro. Probablemente no me parecía, simplemente porque tú no, probablemente no tengas exactamente los mismos parámetros K Ahí y se ve. P que yo tengo. Sí, dale. Perfecto, se ve muy bien. O sea, lo más importante es que está rebotando y que está disminuyendo su altura, ¿cierto? O sea, la velocidad se ve que sí está amortiguada exponencialmente. La diferencia simplemente probablemente esté en que el B y el K que tú utilizaste son diferentes a los míos porque yo no los vi. Déjame ver la implementación del colisionador. Acá. Entonces, perfecto. Entonces tú pusiste dos parámetros nuevos, B y K. Perfecto. K es del orden de 200, B es del orden de 2. B es como una escala temporal cuando uno pone la fuerza de amortiguamiento como B por M por la velocidad. Entonces, esa es una escala que como que en medio segundo decae la energía a cierta cantidad relacionada con el número de Euler. Y entonces tú lo primero que estás haciendo es delta igual, estás calculando, Esto es como cuando la partícula sí, rebota, la penetración que hay, por es decirlo de una como la forma. penetración con el suelo. Ajá, el delta, muy bien. Y si delta es mayor que cero, entonces tú le añades una fuerza.
Si delta no es mayor que cero, quiere decir que no está rebotando, entonces tú reseteas la fuerza y le añades la gravedad con El la, amortiguamiento. el amortiguamiento. Bien, la única observación que yo tendría para ti es que estas fuerzas no son excluyentes, o sea, tú puedes tener también gravedad y también la fuerza de rebote al mismo tiempo y también la fuerza de amortiguamiento, porque la partícula sigue estando como en el aire. Entonces no tienes que ponerlo entre un if else. Y Ah, una sí, cosa porque muy esto sería cero, importante, ¿no? claro, exacto. Y es negativo, entonces tú no lo metes. Entonces no tienes que, no son excluyentes. Pero una cosa muy importante que sí tiene que aparecer siempre es que ese body.f igual a np.ceros siempre tiene que estar al inicio. Porque mira que entonces, si tú ya estás penetrando el suelo, tú le estás añadiendo a la fuerza y esa fuerza está manteniendo el valor de la iteración anterior, no la estás reseteando en cada paso de tiempo, a que empiece en cero. Este de luz. Ese siempre tiene que estar al inicio, ¿cierto? Tú siempre tienes que resetear la fuerza al inicio en cada iteración para empezar a sumar las fuerzas en esa iteración. Entonces iría así algo o No, ni siquiera, por fuera de eso. por fuera No, del ciclo. exacto, como lo estás colocando en los dos sitios, entonces lo pones por fuera, al puro inicio de esa función, al inicio, antes del delta. Uy. Como para que agrupemos lo del delta solamente con la fuerza con el suelo. Esa vaina. Entonces tú reseteas la fuerza en esta iteración cuando se llama la función y arrancas a calcular esa vaina. Y puedes quitar el else. Así. No, solamente el else. No, solo el else. Porque si no estarías quitando la fuerza de gravedad. Y el body no sé qué F de la gravedad, córrelo hacia atrás para que salga del if. Porque es esa parte. Ah, ya entendí. Entendí Entonces, lo que si estamos ves que haciendo. tú estás sumando todas las fuerzas, tú estás sumando todas las fuerzas, pero la del suelo hacia arriba solamente la estás colocando una vez. Y entonces en esa del suelo te sobraría la parte del De la amortiguamiento, gravedad. ¿no? El body más self, no sé qué. Esa Este. parte, eso. Y la gravedad también. Es que si ves que tú tienes gravedad y amortiguamiento en ambos lados, cuando tienes algo en el if y algo en el else, es porque esa cosa aplica por fuera del if y el else, a ambos casos. No hicimos muchos cambios, realmente va a dar casi lo mismo, pero ya entendimos mejor la lógica, ¿sí o no? Sí, bastante. Ahora lo dañamos, mira. No, es que no está Ah, es que te definido. toca correrlo de arriba, Sí. el integrator, la definición. ¿Dónde está? Más arriba. Eso está bien arriba. Ahí, abajito. Ese, el time integrator. Ese es el que... Listo. Perfecto. De hecho, te dio casi igual. Sí. Entonces, muy bien, excelente. Era solo hacer esas dos modificaciones. Yo también las tengo acá, entonces las voy a abrir y les voy a tomar una foto. Como puedes darte cuenta, ahora voy a compartir yo mi pantalla. Muchísimas gracias. ¿Quién eres? Andrés Felipe Suárez, ¿sí? Sí, sí, señor. Espérate, yo. ¿Cómo se llama? Listo. Entonces, pantalla. Este man. Entonces, todos deben estar viendo en este momento mi pantalla, ¿sí? ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces, yo lo voy a copiar y a pegar aquí en este caso acá. Mira que yo lo único que hice fue, dejé lo que ya teníamos desde antes, el resetear la fuerza, dejé la gravedad, que siempre va a estar actuando, y lo que hice fue añadirle el amortiguamiento, siempre va a estar actuando poniéndose a la velocidad, y además ahora añadí una fuerza con el piso en la dirección apropiada, entonces en dirección vertical, que es Y, hacia arriba, para que todos lo tengan. Ah, bueno, y además, pues puse ¿este qué? Estos dos parámetros. Entonces se los voy a copiar. Se los voy a copiar estas en el chat para que no se demoren y podamos continuar. Ahí está.
Les mandé una foto, pero aquí les copié el código del collider. En este caso, entonces por favor tengan en cuenta esto, ¿no? Primero recibimos la fuerza, esto es muy importante. No podemos acumular fuerzas con fuerzas anteriores en estos modelos que estamos teniendo aquí particulares. Y empezamos a añadir, miren que todo el resto dice más igual, menos igual, más igual, porque estamos sumando, si estamos haciendo una sumatoria para obtener la fuerza neta. Eso es todo, esto es lo que necesitamos. Ya con esto es suficiente. Yo le doy Shift Enter y ahí están reproducidas nuestras figuras. Cópienlo, péguenlo, ejecútenlo y confírmenme que les da esta cosita. No, Santiago no me dio. Dice que hay un error que body object has not attribute. Tienes toda la razón, nos falta ponerle un radio. Mira que yo aquí también hice esos cambios. Pero eso lo debería tener ustedes, ¿no? En el modelo. Mira que aquí yo le puse un radio. Pero eso ya estaba en la plantilla que yo les pasé. Y aquí se le pone un radio a nuestra partícula. Entonces, digamos que solamente serían, ya te muestro, que pongas estas dos líneas. Esta y esta. ¿Sí? ¿Quién necesita todavía un Ya va minuto? un minutico. Ya lo estoy implementando. Listo, Juan David. ¿Alguien más todavía necesita tiempo? ¿Tiene algún problema? Porque ahorita van a tener... Listo, parece que todos ya están. Entonces, muy bien. Entonces, ahora lo que sigue en el material es que, bueno, vamos a ver la animación, ¿no? Entonces, aquí está la animación. Yo ya la hice, no, voy a ejecutarla de nuevo. Particle Bouncing se llama. Entonces, vamos a ver. Sí, punto MP4. Vamos a poner en un loop. Y pues ahí está nuestra partícula. Voy a acelerar un poquito. Y como ustedes pueden ver, pues evidentemente la altura está disminuyendo. Obviamente hay unos detallitos en esta animación, como por ejemplo que este pelotica no tiene el radio, digamos que corresponde al radio de nuestra partícula, ¿cierto? Entonces eso es un engaño. Otra cosa es, por ejemplo, que como ustedes pueden ver hay como una inmensa penetración al inicio. Mire que llega como hasta acá, pero luego va como subiéndose. ¿Sí? Entonces, como esto tiene tanta velocidad al inicio, pues digamos por conservación de la energía, cuando llega a este punto, la interpenetración va a ser más grande, pero a medida que va perdiendo energía, entonces nuestra partícula interpenetra menos hasta que llega como al equilibrio, ¿cierto? Que el equilibrio sería cuando, en este caso, K por delta de la fuerza que va hacia arriba va a ser igual a M por G. Entonces esto nos va a dar que esa interpenetración inevitable al final de nuestra partícula va a depender pues de la dureza. Entre más duro, menos delta. Pero hay una consecuencia, ojo. Ustedes quisieran hacer esto más realista, que esto no parezca como una espuma o un colchón. Ustedes aumentan el delta un montón. Al aumentar el delta, ustedes hacen que las interpenetraciones sean más pequeñas, pero eso implica entonces también que deben disminuir un montón el delta T. Entonces, no es gratis, ¿sí? Ustedes tienen que tener mucho cuidado. De hecho, acá, pues, estos modelos que uno está metiendo, como este K por delta, por ejemplo, es un modelo de resorte. Y recuerden que eso entonces se está simulando como un oscilador armónico. Entonces, uno tiene como que una frecuencia, un omega, que es como proporcional a la raíz cuadrada de K sobre M. Y esto entonces nos está dando a nosotros como un 2pi sobre una escala de tiempo, ¿sí? Asociada. Y lo que uno espera es que el delta t, en estos casos, para que se modele apropiadamente esta interacción, ese delta t sea como esa escala de tiempo, más o menos sobre 50 pasos. Pero como se pueden dar cuenta, pues el t, ese periodo, es inversamente proporcional al k, a la raíz de k. Entonces, a mayor k, tengo que tener menor t y por lo tanto menor delta t. Y ese es el precio a pagar en este sistema que es de dinámica molecular de partículas suaves, en el sentido que estamos resolviendo las fuerzas de forma suave. Porque recuerden que al final lo que queremos es que la fuerza empieza como en cero, luego sube, y luego vuelve a bajar y así eso es suave. Y con eso yo puedo hacer mi simulación sin ningún problema. Entonces, si mi delta T es suficientemente fino, yo veo este crecimiento. Pero si mi delta T no es fino, y entonces yo tengo como aquí la iteración T, y tengo por acá la iteración T más delta T, entonces observen que va a tener un golpe fuertísimo, porque toda esta parte de la fuerza no se tuvo en cuenta. Yo lo que necesito es haber resuelto esto en muchos pasitos.
Entonces, por esa razón uno tiene que gastar mucho recurso aquí computacional en el sentido en que toca hacer, digamos, un refinamiento bastante fuerte de la interacción de los cuerpos. Y si mi partícula es más pequeña, entonces obviamente la masa es más pequeña, entonces de nuevo voy a tener que hacer delta t más pequeños porque la escala de tiempo va a disminuir. Entonces todo ese tipo de... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Todo ese tipo de situaciones son las que tenemos que tener en cuenta en simulaciones más realistas. Bueno, pero estamos ante una simulación de mentiritas. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Ninguna? Bueno, a ver si escribieron algo en el chat anónimo. Es el único curso que no usa casi esto. O que no lo usa prácticamente. Listos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, nuestra partícula está rebotando, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ponerle unas paredes a la izquierda y a la derecha. Ciérrame la puerta, Nilo. Ciérrame la puerta, por favor. Vamos a ponerle unas paredes a la izquierda y a la derecha para hacer pues, la interacción con esas paredes, ¿sí? Esa es como la idea, implementarlas. Entonces, en ese caso, lo que vamos a suponer es que tenemos una caja y esa caja tiene, digamos, una longitud horizontal que es LX y esa longitud horizontal entonces implica que acá pues está una medida LX. Entonces, la coordenada de la derecha es LX sobre 2 y la coordenada de la izquierda es menos LX sobre 2. Eso lo hice simplemente porque como estamos arrancando la partícula como cerca al origen, entonces para que no tuviéramos que cambiar con estas condiciones iniciales, sino solo concentrarnos en estas fuerzas. Pero ahora, ustedes van a tener que implementar las fuerzas con la pared de la derecha y con la pared de la izquierda, ¿sí? Van a tener que hacer eso. Entonces, ¿cómo se haría? Voy a hacer una pelota grande acá como para que quede más claro la figurita. Ustedes están viendo un diagrama que yo estoy haciendo como con colores en la pantalla, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, listo. Entonces, miren, de nuevo, yo lo que quiero hacer cuando una partícula está tocando, por ejemplo, la pared de la derecha, yo quiero que aparezca una fuerza hacia la izquierda. Entonces, con eso yo ya sé que la fuerza que voy a añadir va a ser la fuerza en el eje 0, porque tiene que ir hacia la izquierda. Y le voy a poner el negativo así. Y le voy a poner, digamos, igual que con el suelo, le voy a poner un K por un delta. Entonces le voy a poner una fuerza que va en la dirección negativa cuando está chocando con la pared de la derecha. Pero ahora la pregunta es ¿cuánto vale delta? ¿Sí? Esa es la pregunta en este momento. Entonces, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale delta? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, miren, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la posición del centro de masa de la partícula, digamos este, cuyo nombre pues es Rx. Lo vamos a poner así, Rx. Tenemos también el radio de nuestra partícula. Si quieren aquí para este diagrama le vamos a poner R. ¿Listo? Y tenemos la coordenada de nuestra pared. ¿Esta? ¿Qué cuánto es que vale esa coordenada? LX medios. LX medios. LX medios. Muy bien. Entonces, con estas cantidades, ¿cuánto vale este pedacito? Ese man es delta. Piénsenlo ustedes. Problema geométrico. Rx más R menos la coordenada de la pared. No, no estoy segura. Creo que sería ¿Esto? LX medios más R minúscula menos R. X medios, ¿cómo es? ¿Qué dijiste? LX medios más, más el radio menos RX. Bueno, primera opción, segunda opción. Recuerden que esta fuerza
que estamos colocando arriba solo actúa cuando delta sea mayor que 0, pues para que no nos vaya a dañar este ciclo. La primera, profe. Miremos a ver, pues mire, digamos que esto al final sí es una cuestión geométrica, entonces, por ejemplo, miremos las opciones. Entonces tenemos esta, LX medios va hasta acá. Si yo le sumo el radio, iría hasta como por acá, ¿no? Porque no está exactamente en el centro de la partícula. Y si le resto Rx, me va a quedar como una cosa, pero que es más grande, ¿no? Le estamos restando todo esto. Entonces no necesariamente va a ser la interpenetración, ¿no? En cambio, la primera dice Rx más R, miremos qué significa eso. Rx es esto. Y si le sumo el radio, llegué hasta este borde, definitivamente. O sea, Rx más R me está dando esta línea recta. Esperen un momento. No lo puedo rayar. Me está dando esta línea recta. Y si le resto el X medios, que es la coordenada de la pared, me va a quedar este pedacito. Entonces sí, yo me inclinaría por la primera. ¡Ah! No puede ser, lo reto. Me inclino por la primera. Y ahora, pues entonces sería pensar en la segunda, ¿sí? La segunda, entonces otra vez, tenemos nuestra partícula, hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Entonces ahora tenemos esta coordenada es menos LX medios, ¿ok? Y otra vez necesito este delta. Y entonces la fuerza que yo implementaría sería fuerza en 0 va a ser más igual. Vamos a sumar, porque ahora va a ir para la derecha. K por delta. Solamente cuando delta sea mayor que 0. ¿Cuánto vale delta en este caso? Si quieren les pongo otra vez lo que tenemos. Tenemos la coordenada de nuestra partícula. Tenemos el radio de nuestra partícula. Y tenemos la coordenada. Este le pongo que es menor que 0. Y esto es nuestro radio. Delta igual a qué? X menos Perdón, Rx menos R más LX medios. Rx menos R más Lx medios. Vamos a ver, entonces Rx que es negativo, si le resto el R me va a dar este borde. Otra vez es el truco, ¿no? Que es una coordenada negativa. Y si le sumo Lx medios, entonces lo estoy moviendo hasta acá, entonces me va a quedar este pedacito, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Creo que sí, creo que sí. Listo. Uno como que dice, uy, como que sí, pero como que no. Pero sí. Y la mejor forma, pues, es ir a implementarlo, ¿listo? Esto obviamente se puede definir de una manera como más general. Uno puede hablar, pues, que uno tiene un vector R, que es la posición de la partícula. Uno tiene un vector normal de la pared. Vamos a poner como un vector normal de la pared. Y ustedes se pueden dar cuenta que al final, uno en términos de productos punto y esas cosas, puede escribir esto nuevamente. Vamos a utilizarlo más adelante cuando hagamos entre dos partículas, ¿sí? Pero esto también se puede escribir de forma vectorial ya para casos mucho más generales. Déjenme, le voy a tomar una foto a esto, se los voy a copiar. Qué pena que no pueda ver el chat. Cuando estoy escribiendo en la pantalla me queda bloqueado un poco el sistema. Cristian, ¿quieres decir? Porque no se te escucha nada, o sea, tienes desactivado el micrófono, parece que hablas, pero no se escucha nada, listo, por si acaso. Entonces la idea es implementar eso, implementar esa fuerza con las paredes, pero esto lo van a ustedes a trabajar un momentico, no podemos dar mucho tiempo si no alcanzamos a hacer la implementación con otra partícula y después la visualización. Entonces más bien se las voy a mostrar. Yo lo que quería era que quedara claro un poco esto de cómo se van modelando esas fuerzas. Entonces vamos a mirarla de una vez. ¿La idea cuál es? La idea es que aparezca algo así, miren. Yo solté a la partícula, entonces la partícula cayó, pero llegó a la pared, ¡pum! Y rebotó. Entonces empezó a devolver, la dinámica es la misma, va disminuyendo. Luego llegó a esta pared, ¡pum! Rebotó, ta, 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 ta. Y si le damos más tiempo, pues la partícula sigue moviéndose. Ojo porque las gráficas que hemos venido haciendo hasta ahora eran posición vertical en función del tiempo.
velocidad vertical en función del tiempo. Bueno, sí, velocidad, componente. Pero acá yo ya estoy pintando el espacio, esto es lo que uno ve realmente, porque está RY en función de RX, pues para que pudiéramos ver la posición de de nuestras paredes. Entonces les voy a revelar cómo es el colisionador. Tiene lo mismo de antes que ya hemos puesto, digamos que la damping force, tenemos la fuerza con el ground, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con las fuerzas que le siguen. Entonces, la fuerza con la pared de la derecha. Calculamos el delta, así exactamente como ustedes dijeron. Posición en X, Rx, más el radio, menos la distancia. Dentro del colisionador apareció una nueva constante que es el tamaño de nuestra caja. Si ese delta es mayor que 0, entonces yo estoy penetrando la pared de la derecha. Y en ese caso le añado una fuerza en el eje X hacia la izquierda. Y luego con la pared de la izquierda hago lo mismo. Entonces lo escribí un poco diferente a lo que ustedes dijeron, pero es similar. Tengo esto como es negativo, por esto me da positivo. Bueno, le sumo el radio y le resto la pared, en la posición de la pared de la izquierda. Y si ese delta es mayor que 0, le sumo una fuerza desde la derecha. Perdón que me quedó este 1 acá, yo simplemente lo estaba como anulando. Le pongo 0, le pongo 1 para anularla, para ver si sigue o no sigue, si la ve o no la ve. Eso es todo, esas son las fuerzas que tendríamos que añadir. Y pues vamos a hacer la animación, la simulación. No tengo que hacer absolutamente nada más diferente. Aquí ya hice, me está diciendo NP is not defined. Claro, yo no he corrido unas cosas antes, entonces lo voy a... sí, sí, sí. Voy a copiarlos aquí. Voy a copiar todo el colisión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahí está nuestra partícula rebotando y les voy a mostrar la animación y ahorita ustedes pues lo van a hacer por su cuenta. Lo voy a acelerar un poquito. Un montón más bien. Miren ahí la partícula está rebotando, como pueden verlo. Está, pin, rebotó a la derecha. Rebotó a la izquierda. Y ahí pues terminó y volvió a empezar la simulación. Por favor, entonces, ejecútenlo ustedes, córranlo y pues deben llegar a esta misma figura. Y pues pregunten, o sea, si les queda alguna duda de cómo se están implementando esas fuerzas, pues me van diciendo, pero miren que lo que estamos haciendo es resetear la fuerza y empezarle a añadir una por una a cada una de las interacciones que queremos colocar. Si no añadimos una de estas, una pared no existe. Por ejemplo, miren que si yo le pongo aquí 0 y vuelvo a correr todo esto, observen que la pared de la izquierda ya no existe. Él siguió, la atravesó. Algo existe solamente si podemos interactuar con ese algo. Ahora sí existe. Bueno, un minutico para que ustedes lo corran y me cuenten si tienen alguna duda o pregunta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, problema? ¿Todo bien? Diego Alfonso, Juan José Beltrán, todo. Profe, ¿puedes mostrar el collider otra vez, por favor? Ajá. Yo se los copié. Si quieren, les copio el collider completo en el. Listo. Ahí se los copié. Mira, ahí está el collider. Listo, profe, gracias. Y bueno, esto es para que ustedes vean también que como tenemos la simulación desacoplada un poco, el cuerpo por un lado, el compute force por el otro, la integration por el otro, uno solamente modifica las cosas que necesitan ciertos específicos. Y con eso pues ya puede resolver todo su sistema. La partícula no sabe cuánto mide la caja, entonces la partícula no tendría por qué tener el LX por allá metido ni nada de eso, ¿sí? Eso está a otro nivel. Meterlo en el collider puede ser útil si hubiera, por ejemplo, un sistema que es periódico. En ese caso, tanto el colisionador como el integrador tendrían que saber ese tamaño. Entonces tendríamos que metérselo a ambas cosas. ¿Dudas o preguntas? Juan José, parece que quisieras hablar y el micrófono tuyo está desactivado, pero no se escucha nada. ¿Ustedes lo Qué pena. escuchan? No, qué Ah, pena, listo, ahora profe. sí. Listo, listo. Bueno, muy bien.
Espero que estén entendiendo y por eso no preguntan. Si no están entendiendo, pregunten por el chat anónimo si no quieren como preguntar en el oficial, por favor, pero no se queden con las dudas. Bueno, listo. Entonces aquí está nuestra simulación dinámica molecular, tan. Está la animación, ya la vimos. Y ahora la idea es la siguiente, que vamos a añadir más partículas, pues otra más por lo menos. Entonces ahora nuestra simulación no va a tener solamente interacción de una partícula con las paredes y la gravedad y el amortiguamiento, sino que vamos a tener una segunda partícula que va a chocar también con ella. Pero la cuestión es la siguiente. Ahora nuestro sistema ya no es simplemente una cajita. Las cajitas tienen una cosa chévere y es que los vectores normales son, digamos, son constantes, ¿no? No importa en dónde yo esté chocando con mi partícula, obviamente el vector normal de un plano pues es el mismo en todos los puntos que pertenecen a ese plano o a esta línea. En este caso, lo estamos definiendo siempre con la misma dirección, entonces esto es muy útil para nuestra simulación. Pero cuando ustedes tienen dos partículas que van a chocar, y esas dos partículas están en posiciones arbitrarias, pensemos en discos o pensemos en esferas, no importa. Ese vector normal no tiene dirección constante. Entonces yo quiero calcular, por ejemplo, la fuerza que la partícula de color verde le está haciendo a la partícula de color rojo. Entonces vamos a definir un vector normal que va como en esta dirección. Y ese vector normal pues va a depender mucho del contacto entre esas partículas. Si yo tengo el contacto ahora por acá, pues obviamente el vector normal va a cambiar de dirección. Entonces ahora yo ya no puedo como tener un vector normal constante, sino que tengo que calcularlo. Entonces ese vector normal lo vamos a calcular a partir de las posiciones de nuestras partículas como un vector relativo normalizado, vector normal. Y ese vector relativo va a ser simplemente el vector que va desde J hasta I, o sea, ese es IJ. ¿Sí? Lo vamos a llamar RIJ, es la resta RI menos RJ, que eso quiere decir que es un vector que va desde J hacia I. Entonces en este caso este man sería J, esta es la partícula J y esta sería la partícula iésima. Entonces esa es la primera definición importante. La segunda definición entonces que uno va a darse cuenta es que ese delta, la interpenetración entre esas dos partículas, pues se puede escribir simplemente como la suma de los radios menos la norma de este vector que une los dos centros. Entonces voy a hacer la figura un poquito más grande. Entonces el vector RIJ o la norma de ese vector une los centros. Entonces yo tengo esta longitud. Tengo esta longitud. Ese es el vector RIJ. Bueno, la norma del vector RIJ. Entonces yo lo que hago es sumar los radios. Miren que el primer radio, a ver si lo puedo hacer aquí paralelo, que no cambie mucho. Este es el primer radio, ¿sí o no? Ese es el otro radio. Entonces si yo sumo los radios de mis partículas y le resto esta norma, ¿qué me va a quedar? Ahora que lo pienso, parece que queda como 2 veces la interpenetración, ¿no? Ujú. Si hago R1 o RI más RJ, ahora que veo la gráfica, y le resto la norma de RIJ, del vector RIJ, me va a quedar 2 veces delta. No, No sé, Bueno, profe, no sí. estoy segura. otra vez. Yo veo como un delta, Miren, pero no estoy segura. este es el delta. Sí, lo Eso que pasa es igual. que depende de cómo se defina el delta. Sí, ya veo, digamos. Ah, ya, Entonces creo que vamos, ya vamos a entiendo a qué te hacerlo otra refieres. vez. ¿Sí? Entonces, esto es el radio de la primera partícula que llega hasta acá. Esto es el radio de la segunda partícula. Entonces, si yo sumo esos dos radios y le resto esto que me une los centros de las partículas, entonces si yo sumo esta recta con esta recta y le resto esta recta verde, me va a quedar esto sumado 2 veces. Lo que pasa, les quiero contar, es que a veces ese delta se define no como esta distancia total, sino que se define en términos de este plano de contacto. Si las partículas son del mismo tamaño, este plano de contacto se va, digamos que uno va a decir que lo que tiene como delta es la mitad de esta distancia total. Entonces, por eso uno lo toma esto como delta. ¿Sí? ¡Ay! Otra vez. Y lo peor es que no puedo devolverme. Entonces, a veces se define eso como 2 delta, a veces se define como delta dependiendo de cuál es el punto de referencia que uno escoja. Nosotros lo vamos a tomar como la mitad del plano de contacto. Y por esa razón, entonces nos vamos a quedar con que delta, lo voy a volver a escribir, delta entre las partículas va a ser igual al radio 1 más el radio 2
menos la norma del vector relativo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a poner. Entonces, por eso es que les escribía eso Profe, acá. pero espera, ¿sería sobre 2? Es que no te entendí. Al fin vamos a tomar la Ah, mitad de... déjame te digo. Ok, Si lo hacemos directamente desde la gráfica, a ver, ¿cómo puedo hacer esto así? Ahí. Si lo hacemos directamente sobre la gráfica, suponiendo que este es el delta, toda esta distancia máxima de penetración, si lo hiciéramos así, tendríamos que RI más RJ menos RIJ es 2 veces delta, ¿listo? Les decía es que yo la definí de esta manera porque ya uno lo hace tantas veces que se le olvida, es porque a veces uno lo que hace es definir delta no como esta interpenetración total, sino como la interpenetración respecto al plano de contacto, que realmente el plano de contacto es este. Entonces uno lo que tiene realmente es que las partículas no interpenetran, sino que se deforman. Es como si ustedes tuvieran una partícula, un balón de baloncesto. El balón de baloncesto no interpenetra realmente el suelo. El balón de baloncesto, y disculpen este dibujo quedar horrible, el balón de baloncesto lo que hace es como deformarse en el suelo un poco, ¿cierto? Digamos que está la forma esférica, se deforma un poco respecto a su forma esférica. Aquí está supremamente deformado. Entonces realmente el delta solamente sería como un pedacito acá, como la mitad de lo que uno tendría si uno hiciera como el dibujo completo. Entonces por esa razón no se toma el delta definido como toda esta distancia, sino la mitad. Y por esa razón es que desaparece, espera, ya sé que lo quise mal. Desaparece el 2 miren, ya no lo borré, listo. Entonces por esa razón fue que lo definí así. Pero si quieren, como ustedes quieran, nosotros lo vamos a hacer así, pero si quieren ser correctos y decir, no, delta va a ser toda esta vaina, entonces le podemos poner el 2. Yo lo voy a manejar sin el 2, porque lo estoy midiendo respecto al plano de contacto. ¿Está bien? es que creo que estoy confundida. O sea, yo pensaba que cuando precisamente el delta iba de, digamos, de un punto de la circunferencia, bueno, es que no sé cómo hacer el dibujito. Sí, si quieres hacer un dibujito. Exacto. Entonces te lo hago más Entonces, grande. El delta si me quieres queda incluso chiquito ahí. exagera el espacio que hay entre el delta. Ajá. Que nos interesa es este, de Sí, acá. entonces, o sea, yo entendí que si que la suma de los radios menos la distancia entre los radios sería igual a todo el espacio que hay, a todo, o sea, a todo. Sería todo esto. De ahí, Sería todo exacto. esto. Entonces ahí no iría un 2 porque si definimos a todo eso como delta, ¿por qué habría un 2? Creo que estoy, no sé si es que estoy entendiendo mal. Bueno, pues tal vez yo cometí un error. Mira, hagamos esta suma. Mira, yo tengo RI, sería esta distancia. Sí, O bueno, RJ, no sé ahí cómo estamos definiendo. Esto es esta distancia. Le voy a sumar ahora RJ, esta distancia. sí. Y le voy a restar ahora, la voy a poner aquí en forma paralela, le voy a restar ahora esta distancia. Ujú. Entonces mira que el primer radio, digamos, lo voy a partir en pedazos para que sea como más claro. Este primer pedazo, cuando yo sumo los radios, tengo este primer pedazo, entonces la voy a rayar. Este ya está. Cuando sumo el otro radio, tengo este segundo pedazo, ¿cierto? Sí. Estoy haciendo la suma de los radios. Entonces, mira, cuando sumo este primer radio, ya completé esta primera parte de esta recta que tengo aquí. Esta es la que yo estoy buscando, Ujú. la voy a señalar con una flecha. Esta la voy a hacer encima otra vez. Esta es la que yo estoy buscando. Ok. Entonces, vuelvo a decirlo. Cuando yo hago la suma del primer radio, de este que tengo aquí arriba, ya sumé este pedazo, ¿sí o no? Y sumé el delta Ujú. una vez. Entonces, sumé este pedazo más este delta. Cuando hago la suma del segundo radio, sumé este pedazo, que es este rojo, más otra vez delta. Entonces lo que estoy obteniendo es que cuando hago RI más RJ, lo que estoy obteniendo es que eso es este pedazo más este pedazo más 2 veces este pedazo, ¿sí o no? Ujú. Sí, sí, creo que ya lo vi, ya lo vi. Ujú. Entonces, vamos a escribirlo. Pero tú tienes razón, porque Sí, mira, porque sumé después se este resta, pedazo.
Se resta esa parte, Es- la del medio. exacto, muy bien. Me estoy Entonces sume este confundiendo. pedazo. Sí, 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 tienes toda la razón, porque mira, sume este Ok, pedazo, ok. más este pedazo, más dos veces este pedazo. Pero resulta que para completar todo R y J, que sería esto, pues claro, sí, tienes toda la razón. Esto María, R y J más delta, Ujú, sí, sí, sí. solo una vez. Y Sí, más tienes toda bien la razón. cuando tú defines el delta más bien como la mitad de ese otro delta, pues ahí sí creo que iría al 2, Ay, ¿no? sí tocaría dividir por dos. No, Entonces yo tocaría fui ir el que por me 2. confundí cuando hice la suma, realmente no lo estoy sumando dos veces, tienes toda la razón. Cuando yo hago R y más RJ, sumé este pedazo más este pedazo, y para completar R y J le tengo que sumar una vez delta, eso es este pedacito de acá, y me sobra un delta. Entonces sí, 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 tienes toda la razón. No hay que dividir nada por Ok, dos ni nada de eso. entonces al fin, Yo ¿cuál fui quien vamos se a...? confundió. Tranquilo, tranquilo. Entonces al fin, ¿cuál vamos a implementar? ¿El delta grande o el delta chiquito? No, el delta grande. Ya, Listo. dejémoslo así porque fue suficiente confusión. Me confundí con mis propios dibujos. Listo. Entonces vamos a hacer eso, pero entonces quería que tuvieran en cuenta que aparece pues un vector normal y entonces ahora nos toca empezar a trabajar en términos de vectores normales. Eh, Eso implica que, bueno, primero tendríamos que hacer este cálculo. Nosotros sí tenemos RI y RJ, entonces primero hacemos este cálculo. Luego calculamos este normal. No, mentiras. Hacemos este cálculo primero, luego hacemos el cálculo del delta. Si el delta es mayor que cero, entonces sí calculamos el vector normal, porque estos son divisiones y entonces eso implica cálculos lentos, entonces estoy tratando de evitarlo. Primero hacemos esto, primero. Segundo hacemos esto. Si el delta es mayor que cero, entonces hacemos esto. Y cuarto, pues haríamos algo acá, como esto, sumar la fuerza en esa dirección. Y aplicamos la tercera ley de Newton. Entonces, a una partícula, pues esta fuerza va en la dirección normal y para la otra en la dirección menos normal, como para no calcularlo dos veces. Y otra cosa que hay que hacer cuando tengamos más partículas es que yo no puedo hacerme fuerza a mí mismo, eso por una parte. Y otra cosa es que como estoy aplicando la tercera ley de Newton, entonces me estoy ahorrando trabajo. Entonces, digamos que los for irían como II in range, no sé, desde 0 hasta n partículas. Y el otro for, porque estoy calculando por pares, ¿qué límites tendría? ¿Qué le pondrían ustedes acá? Teniendo en cuenta que estamos aplicando la tercera ley de Newton y que yo no me hago fuerza. ¿Serían los J mayores ahí? Muy bien. ¿Y cómo lo escribirías esto acá? Esa es, perfecto. No, no sé, profe. ¿Y como Entonces, n partículas, tal vez? sería desde II más 1 para que arranque desde los mayores a Ah, ese II sí, 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 listo. hasta, hasta n partículas, exacto. Esa es la misma idea. Es lo que ustedes dijeron. Y con esto nos estamos ahorrando un poquito de trabajo, ¿está bien? Entonces, ya no estamos haciendo un algoritmo de orden n cuadrado, sino orden n por n menos 1 sobre 2. Sigue teniendo la misma complejidad asintótica, pero disminuimos un poquito el trabajo. Recuerden lo que les había contado la clase pasada, cuando uno ya tiene sistemas muy densos, cuando tiene muchas partículas. Entonces, cuando tenemos muchas partículas, ¿sí? Que van a interactuar unas con otras y no sé qué, esto del cálculo de las fuerzas y el cálculo de las distancias entre las partículas resulta que es una cosa muy, muy complicada. Toma mucho tiempo. Bueno, no es complicada, es muy pesada, es donde se va la mayoría del tiempo. Entonces, lo que se hace es dividir el sistema en pequeñas cajas, ¿sí? Uno hace eso, divide el sistema en pequeñas cajas, bueno, concéntrica, no es intersectada, sino una cuadrícula. Y entonces, por ejemplo, para esta partícula que tengo acá, yo calculo en qué caja está y solamente miro la interacción con las cajas vecinas. Y eso hace que mi algoritmo pasa de ser asintóticamente n cuadrado y se convierte en n log de n. Y entonces es muchísimo más eficiente, pero eso se nota es cuando uno tiene más partículas. No nos vamos a poner a hacer eso ahorita que tenemos solo una o dos. Cuando tenemos 1000, 100.000, 10.000, cosas de ese estilo. Todo esto está implementado también en los algoritmos tradicionales de simulación, en los paquetes tradicionales, pero si uno hace las cosas desde cero, entonces uno tiene que tener en cuenta este tipo de situaciones.
Solo por añadir una partícula, miren todo lo que estamos necesitando. Pero claro, añadimos una partícula y ya tenemos dos, ya te podemos tener 20.000, ¿sí? O sea, tampoco es tan malo. Y una última cosa que tenemos que hacer nosotros es generalizar nuestras funciones, porque miren que nuestro Compute Force, nuestro Collider, está recibiendo solo un cuerpito. Y ahora necesitamos que calcule la fuerza sobre muchos cuerpos. Nuestro Integrator está recibiendo... ¿Dónde está ese man? Está recibiendo solo un cuerpo, miren, un body. Y le hace una cosa. Ahora necesitamos que reciba un vector o un array de bodies. Entonces tenemos también que generalizar todo eso. Ya espero que estén listos para ver entonces cuál es la solución. Pues porque obviamente va a tener varios cambios. ¿A una pregunta antes de seguir? Esta parte fue conceptual, ahora vamos a ver la implementación. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces miren. Ahí va. Ese es el resultado. Entonces yo puse dos partículas espejo. Uno lo puse a la derecha, el otro a la izquierda. Este man arrancó hacia la derecha. Acá, perdón. Acá. Este arrancó hacia la izquierda. Entonces van a hacer exactamente lo mismo y se van a chocar en el mismo sitio. Y como tienen el mismo radio y todo, es como un espejo. Entonces miren que aquí arranca este, rebota en la pared. Viene acá. Y rebotaron las dos partículas. Entonces sigue acá, sigue rebotando. Ta, 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 ta. Y esta partícula de la izquierda, pues vino acá, rebotó con la pared de la izquierda, se vino acá, saltó, se encontró con la otra, rebotó, ta, 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 se volvió, rebotó otra vez, y así sucesivamente. Miremos la animación. No sé si la tengo hecha. Ah, no, aquí yo no hice animación porque les quiero mostrar, es otra cosa. Entonces, pues miremos el código. Miren la generalización del integrator. Él recibe ahora una lista. Yo por eso ya no le llamo body, sino bodies. Y por cada body, dentro de bodies, va a hacer el arranque. O sea, esto es fácil. ¿Sí? Él va a recorrer simplemente una lista. Va a recibir bodies y por cada body, dentro de esa lista, les va a hacer la integración. Entonces esta parte fue sencilla. Vamos a pasar a Compute Force. Entonces el man recibe bodies. Entonces miren que Compute Force ahora se partió en dos pedazos. Una que son las fuerzas que tenemos tradicionalmente, que no tienen interacción con los demás. Entonces para cada cuerpo, en bodies, hacer una cosa. Vamos a resaltarlo, esta primera parte es la fuerza que tenemos desde antes. Para cada cuerpo en bodies, le reseteamos la fuerza, calculamos la fuerza de gravedad, calculamos el amortiguamiento, calculamos la fuerza con el suelo, con la pared de la derecha, con la pared de la izquierda. Eso es exactamente igual, solo que lo hacemos para todos los cuerpos. Pero nos falta la interacción entre cuerpo y cuerpo. Entonces ahora aquí viene la segunda parte, que es para cada cuerpo en este rango y para cada otro cuerpo en este rango, que fueron los índices que dijimos ahorita. Vamos a calcular el R y J, ¿se acuerdan? El vector relativo. Vamos a calcular su norma. Vamos a calcular el delta. Y si ese delta es mayor que 0, vamos a calcular el vector normal y le vamos a añadir la fuerza a cada uno de ellos. Uno con positivo y el otro con negativo. Tercera ley de Newton. Y eso es todo. Esa es nuestra implementación. Mírenla y díganme si hay algo nuevo o raro o es lo que se espera. Como se pueden dar cuenta, pues lo que estamos haciendo para todo el mundo siempre es sumar fuerzas. Reseteamos y empezamos. ¿Ninguna pregunta? Y con esto, pues ahora obviamente van a cambiar un poco nuestro preprocesamiento porque ahora tenemos dos partículas. Entonces yo hago una partícula 1, que es este body, hago una partícula 1 con su radio. Miren que todo esto es exactamente igual, solo que los volví a espejo. Este está ubicado al lado izquierdo y arranca hacia la izquierda. Mismo radio y demás, pues para que se viera como la parte simétrica de esta colisión. Yo les puse también, creé un arreglo de partículas. Entonces va a contener mi partícula 1 y mi partícula 2. El colisionador ahora recibe las partículas para calcular la fuerza inicial. Todo esto es igual. Ahora voy a guardar mucha más información, el Rx0, el Ry0, Rx1, Ry1, ta, 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 pues para cada una de las partículas. Obviamente si tengo 10.000, pues esto toca volver los arreglos también. Hacemos la evolución, entonces esta primera parte es guardar información, pero el resto de cosas no cambian, miren. Como el collider ahora recibe un vector de partículas, pues esto sigue igual, esto sigue igual. Y luego pues viene el plotting de nuestra simulación. Y entonces en el plotting pues vamos a ver esta dinámica.
La voy a correr para que ustedes vean que esto realmente sí funciona. Creo que ya tengo que correr. Ah, no, bueno, la voy a copiar allá para que todo quede. Tan, vamos, no sé qué cosas. Y eso es acá. Ta, 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 ta. Voy a borrar todo esto y lo voy a pegar a esta nueva celda. La voy a ejecutar y ahí está. Si yo grafico, por ejemplo, el rey en función de Rx, pues ahí está el rebote. Si yo grafico el rey, eso están mal estos símbolos, ¿no? Yo aquí estoy es graficando V sub X. No, aquí este es el tiempo en segundos. Y aquí esto es V sub Y. Si yo grafico aquí las velocidades, pues en cada colisión esas velocidades se invierten, ¿no? Tienen una envolvente que es exponencial. Entonces esta partícula, aquí su velocidad está disminuyendo en el eje Y, ¿no? Obviamente solamente está el eje Y. Y cuando hay una colisión, esta colisionó con la pared, entonces su velocidad se invirtió. Y esta naranjada colisionó con la pared de la izquierda, su velocidad se invirtió. Siguen disminuyendo. Son completamente espejo, por eso continúan como una con la otra. Esta es la colisión entre ellas, pues su velocidad también se invirtió. Y esta vuelve a ser colisión con la pared, la que tenemos acá. Pero entonces ahora lo que quiero contarles a ustedes es lo siguiente, o sea, estas animacioncitas que hemos venido haciendo pues son muy útiles y pues nos permiten ver el sistema, pero nos permiten como analizar muchas cosas. Y les quiero mostrar hoy cómo utilizar un sistema que es un poquito más avanzado que se llama ParaView para poder visualizar este proceso. Obviamente si ustedes están trabajando en ¿cómo se llama? En Colab, pues no les va a servir, tendrán que descargar los datos, entonces por favor presten atención. Y si no tienen instalado ParaView, pues tampoco lo van a lograr hacer, pero ahí va a quedar grabado para que ustedes puedan tenerlo disponible y utilizarlo en caso dado que lo requieran o que se les pida. Vamos a hacer un truco. Con ParaView ustedes pueden imprimir CSVs, más bien, con Python pueden imprimir CSVs de las posiciones y los radios y que ParaView las lea. Pero prefiero enseñarles una forma como que me parece más útil, que es crear archivos de BTK. ¿Alguien sabe aquí qué es VTK? ¿O lo ha usado algo? Nadie. Entonces, BTK es el Visualization Toolkit. Eso permite que uno imprima archivos que le permitan visualizar este tipo de sistemas tridimensionales, con mallas estructuradas o no estructuradas. Y digamos que es como el estándar en este momento cuando uno va a imprimir este tipo de simulaciones donde uno tiene puntos que tienen además atributos y pueden ser cosas tridimensionales y pues es, digamos, uno de los tantos formatos que lee ParaView. ParaView es este que está acá. Puede leer BTKs y puede leer muchísimas otras cosas. Nosotros vamos a dedicar esta vez solamente a los archivos BTK. Les voy a pasar aquí el link para que si ustedes lo quieren instalar después de clase, entonces lo puedan hacer. Eso normalmente pues ustedes tienen que ir aquí a Download y ahí tienen que escoger cuál es el que quieren instalar y en qué sistema operativo. A mí me está sacando en este momento para Mac, pues porque él detectó que yo estoy en Mac, pero si quieren para Linux pues lo hacen acá o Windows. También está aquí. Entonces, lo que les quiero mostrar a ustedes es que hay un paquetico que se llama PyEBTK, que es digamos, un programita sencillo para imprimir archivos BTK desde Python. Entonces, nos permite a nosotros imprimir datos de simulaciones que tengan el formato BTK, tanto en binario como en texto, cualquiera de las dos, y por lo tanto, ParaView los va a poder visualizar. Entonces, la idea es la siguiente. Yo lo que tengo acá son puntos. Cada una de estas partículas es un punto que tiene posición en X, Y, Z y unos atributos, digamos el radio, la masa o cosas así, o su velocidad, o su rapidez. Entonces yo lo que voy a decirle a esta celda es como para que ustedes lo instalen, yo ya lo tengo instalado. Y esto que está acá es la manera en que yo le digo, oiga, yo quiero imprimir unos puntos a BTK, quiero que importe de esa librería la función points to BTK. Le voy a decir, mire, yo tengo muchos frames, yo tengo muchos pasos de tiempo. Entonces, por cada paso de tiempo, esto es por cada paso de tiempo, voy a crear un archivo. Ese archivo se va a guardar en una carpeta que se llama display, que está en el directorio actual y se llama display. Yo ya tengo eso listo acá. Miren, yo tengo una carpeta que se llama display.
Eso es para que no se me llene de archivos de BTK, digamos como que mi directorio de simulación principal. Dentro de eso, llamando a esa función points to BTK, quiero que usted me cree un archivo que se llame system y acá, en este i, me reemplace pues el valor. Mire que esto es una f string, me está reemplazando el valor. Entonces, para el paso 0 me va a poner 0, para el paso 1, 1. Y entonces va a tener archivos que tienen, miren, que tengo en display. Tengo un montón de archivos impresos que tienen como un numerito que está relacionado precisamente con la iteración a la que corresponden. Un consejo, uno no siempre imprime todos los datos. Uno imprime solo cada cierto tiempo, pues para no llenar los discos duros de datos. Pero bueno, aquí lo estoy haciendo porque son poquitos. Entonces le estoy diciendo, por favor, por cada iteración, créeme un archivo con este nombre. Y lo que usted va a guardar es lo siguiente. Va a guardar... Ay, con razón, esto no me está dando tridimensional. Voy a hacer un cambio, espero no me lo tire. Siempre empiezo a hacer cambios. No, sí, claro, no puedo hacerlo porque yo no guardé los datos, ¿no? Yo solo guardé RX y RX. Entonces, en este momento voy a hacer una visualización bidimensional solamente porque me imprimí la tercera coordenada. Entonces, le estoy diciendo, mire, estas son las coordenadas de la primera partícula, las coordenadas de la segunda partícula. Si ustedes tuvieran 1000 partículas, tendrían que hacer un for para poder añadirle todas estas coordenadas. Le voy a añadir aquí también unos datos, ya no recuerdo en este momento esto para qué es. Esta será la tridimensional, sí, en 0,0, perdón. Eso es el eje X, coordenadas en el eje X de todas las partículas, coordenadas en el eje Y de todas las partículas, coordenadas en el eje Z de todas las partículas. Y luego lo voy a añadir datos. Entonces, para cada partícula de estas, vamos a tener estos radios, esos son los mismos que yo tenía aquí arriba, 0.087, 0.087. Vamos a añadir esos radios y también voy a añadirle una velocidad, que es la norma de las velocidades que tienen estas partículas. Y esto me va a permitir, por ejemplo, a mí colorear por radio, colorear por velocidad, seleccionar por radio, lo que sea, cuando estemos ya visualizando en BTK. Entonces, si yo ejecuto esta celda, me van a aparecer todos estos archivos que están acá. Y listo. Y ahora yo lo que voy a hacer es abrir ParaView, para visualizarlos. Ya produje todos mis archivos. Voy a abrir ParaView. Yo aquí tengo ParaView 5.10, no me acuerdo cuál era la versión que ya tenían ellos acá. 5.11, bueno, está bastante bien. Esta es la interfaz de ParaView, la voy a agrandar un poco. Tiene muchas cosas, o sea, esto que les voy a mostrar es de lo más básico posible que ustedes pueden hacer. Yo le voy a decir abrir. Yo aquí ya tengo como en el historial, obviamente cuando estaba preparando la clase hace un tiempo, pues ya lo tuve que haber probado. Entonces aquí tengo display. Y miren lo chévere de ParaView. ParaView detectó que yo tengo un montonón de archivos que tienen como unos sufijos. Y él detecta que eso es una serie de tiempo. Eso es un grupo. Entonces yo no lo voy a abrir uno por uno, sino que le voy a decir, ábrame ese grupo. Te lo doy, OK. Me apareció aquí mi sistema. Si puedo aumentar las fuentes, déjenme ver. No veo en dónde y no me voy a meter con eso. Apareció aquí mi sistema. Aquí está mi properties. Miren que él me está diciendo aquí que usted tiene unos datos que tienen además, o sea, cada coordenada de esas, X, Y, Z, tiene asociado un radio y una rapidez. ¿Se acuerdan los datos que le habíamos dicho que imprimiera? Acá. Una radio y una rapidez. Yo le pone esos nombres, ya lo leyó. Yo le doy apply. Y entonces él ya detectó aquí las cosas. Y otra cosa importante, miren aquí arriba, por favor, es que aquí arriba apareció un cuadradito que dice tiempo. Resulta que como él leyó un grupo de datos, él sabe que puede ir variando el tiempo porque esto es como un grupo que va variando entre 0 y 949. Entonces, con esto yo ya puedo hacer una animación de mi sistema. Si yo le doy play acá, ahí me lo está animando, pero yo no estoy viendo nada. Porque resulta, pues que él está leyendo cada uno de los datos rápidamente, pero yo no le he dicho cómo me los va a representar. Pues lo que uno hace para representarlo es aplicar, por ejemplo, en este caso un glifo. Yo voy a seleccionar aquí este glifo. Mire que se está creando como un pipeline, como una tubería en donde la entrada de este glifo es el sistema que él leyó. Entonces yo le voy a decir, mire, yo quiero que usted me simule esto con esferas. Las esferas en este caso no tienen orientación, entonces no interesa.
quiero que me lo escale, que los tamaños del sistema me los escale con el arreglo de radios, puede ser también con rapidez, pero lo voy a hacer con radios. Exactamente en dónde están mis coordenadas, porque esto está como orientado a unidades 1 y mis tamaños son más pequeños, entonces lo voy a dar aquí en alguna de estas para que me oriente bien el sistema. Entonces, miren que yo le di a cualquiera de estas y pues me va cambiando como la orientación del sistema. Yo, por ejemplo, puedo mover con el mouse, puedo acercar, alejar, puedo rotar, bueno, puedo hacer muchas cosas, ¿listo? Con mi sistema. Entonces, miren, voy a ponerle las coordenadas que normalmente nosotros estamos simulando, que son estas, ¿cierto? Nosotros dijimos X a la derecha, Y hacia arriba y Z saliendo. Ya tengo mis partículas. Y pues ya puedo hacer esto. Le doy play, ahí están mis partículas, voy a alejar un poquito. Están mis partículas animadas. Ahí vamos a ver ahora sí, y esta sí es la rotación, la animación apropiada porque los radios están escalados. Miren, ahí se interpenetraron un poquito, rebotaron y luego se devolvieron y pues ya van a volver a rebotar en algún momento, esperemos. Ahí rebotaron y se devolvieron. Y bueno, esto es como lo mismo que hemos visto antes, pero yo, por ejemplo, puedo decirle, oiga, yo quiero que se coloreen aquí arriba, quiero que se coloreen con la rapidez. Entonces aquí me salió una barrita que me indica la rapidez, qué valores tienen en este momento, pero los tiene para este foto, para la foto que tenemos en este momento visualizada. Entonces yo le puedo decir aquí que se escale a los datos a lo largo de todo el tiempo. Entonces él me va a preguntar que si de verdad quiero hacer eso porque se puede demorar y que no sé qué. Le doy Rescale. Entonces miren que ahora tenemos como valores que van de la rapidez entre 0.5 más o menos hasta 6.6. Voy a volver todo esto al inicio, ahí están las condiciones iniciales y le voy a dar play. Entonces miren que ahora sí está cambiando. Claramente cuando ellos se acercan aquí a la parte más abajo es cuando tienen la mayor rapidez posible, entonces por eso se pone todo rojo. Entonces después entonces ahí van a chocar. Pin. Y pues como les decía, uno puede empezar a hacer cosas. Uno le puede decir, aquí le voy a poner un threshold, aquí a la izquierda. Ese threshold se va a aplicar acá, entonces uno le puede decir, mira, yo quiero que me haga un threshold sobre la rapidez y solamente me pinte las partículas cuando la rapidez esté entre, a ver, pongámosle entre 1 y entre 6. Quiero ver qué está pasando con esas rapideces tan altas. Entonces le doy a apply. Y miren que, vamos a ponerla, a ver. A veces se desaparecen y a veces desaparecen porque no siempre se está cumpliendo los límites que le pusimos acá. ¿Sí? Uno también le puede poner, si tuviera un sistema tridimensional, voy a dejar de visualizar el threshold, voy a poner solamente el glyph. Si uno tuviera sistema tridimensional, uno puede ponerle, por ejemplo, cortes en los planos, ¿sí? Uno le puede poner, bueno, le puede poner muchas cosas encima. Y uno también puede exportar de acá las animaciones. Uno puede guardar un screenshot, puede exportar los datos como tal, puede exportar esto, puede exportar la animación, o sea, puede exportar un video. Uno también puede hacer que esto interactúe con Python, entonces puede uno hacer que toda esta visualización sea un script de Python, entonces lo puede hacer reproducible. Eso yo lo he usado mucho, por ejemplo, en los artículos para sacar imágenes de los sistemas, pero es que esas imágenes requieren mucho clic, hay que hacer mucha cosa, entonces mejor uno lo vuelve un script y luego con ese script uno llega y lo que quiera hacer. Y pues bueno, les quería mostrar cómo era para Vue. Ahí les queda grabado para que ustedes lo jueguen. Simplemente pues les va a copiar todo Profe, este... una pregunta. Ajá. ¿Hay alguna forma de añadir ahí en ParaView las paredes? Sí, 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 sí. Tú pues, tienes dos opciones. Tú puedes imprimirlas con esta BTK, con este palle BTK. Tendrás que buscar cómo imprimir planos. O tú puedes venir aquí a ParaView y tú vienes aquí a Sources. Digamos que aquí hay diferentes cosas que tú puedes añadir. Y aquí está un plano. Entonces tú puedes decirle, venga, yo quiero añadir un plano. Entonces tienes las coordenadas, ¿no? Nosotros hemos dicho que cuánto era que medía esta cosa. 4 punto, ¿qué? 4.5, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, mira, aquí te dice el origen, el punto 1, el punto 2. Tú tienes que leer la documentación, pero yo supongo que esto es como una cosa a la izquierda y una cosa a la derecha, o sea, como una diagonal. Si yo le doy a apply, aquí me aparece un plano, ¿sí? ¿Listo? Pero tú le pones las coordenadas apropiadas y ya te aparece el plano, pues, apropiado.
Mira que pues esto es tridimensional. Entonces, sí, tú puedes hacerlo. Creo que era este el que estamos utilizando. Y tú le puedes poner las coordenadas apropiadas para que se vea bien la simulación. Tú también puedes cambiar estos glifos, por ejemplo. Tú puedes venir acá para que tenga una mejor resolución, ¿cierto? Porque se ven como unas partículas con poca resolución, ¿sí o no? Entonces tú puedes ponerlo con mayor resolución y sí, todo eso lo puedes hacer tú. Entonces tú decides si tú quieres imprimirlos directamente desde la simulación o desde la post-processing o si lo haces aquí directamente para... Ok, profe, Y pues gracias. también puedes poner texto tridimensional o bidimensional. Tú puedes hacer, por ejemplo, aquí partir. ¿Dónde está? Tú puedes partir, no, acá. Tú puedes hacer un split y aquí le puedes poner la animación del sistema y aquí a la derecha le puedes poner un histograma, digamos, de algo que tú estás graficando. Entonces tú vas viendo, y esto es chévere porque tú le das play, tú vas viendo cómo va evolucionando esta cosa que estás calculando a medida que evoluciona el sistema. Entonces, como puedes ver, no es solamente animación, sino que es visualización. Y bueno, y mucho más. O sea, para Vue es una cosa gigantesca. Yo se los quiero mostrar porque realmente es muy útil, sobre todo en esos sistemas más complejos, más grandes, tridimensionales, donde uno quiere sacar más información. Imagínense simular fluidos, yo quiero solamente las secciones donde la presión, o bueno, sólidos, yo quiero solamente las secciones donde la presión o el esfuerzo supera cierta cantidad, porque ahí es donde se va a romper, porque ahí es donde es importante. Entonces, solamente seleccionamos eso con un threshold, veemos cómo se distribuye a lo largo de, uno puede hacer, por ejemplo, un corte acá y ver cómo cierta cantidad se distribuye a lo largo de ese corte. O sea, esto realmente es muy, muy poderoso. Bueno, entonces, pues nada, les copio. Esa es la última celda de simulación. Jueguen ustedes con el ParaView y bueno, así quedamos. Hasta aquí llega la clase. Muchas gracias por su atención. Lo que vamos a empezar la próxima clase va a ser solución de ecuaciones diferenciales parciales. Ya hemos visto ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces vamos a hablar un poquito de ecuaciones diferenciales parciales. No vamos a volvernos expertos en eso, pero vamos a hacer unas introducciones básicas al método de relajación, de Jacobi, de Gauss-Seidel para resolver la ecuación de Laplace, sacar unos potenciales eléctricos. Y ahí vamos a ir viendo hasta dónde podemos llegar en ese tipo de situaciones, si vamos a meter o no ecuaciones dependientes del tiempo. Y de pronto voy a invitar a un profe que nos hable sobre cómo resolverlas, pero con elementos finitos, con un programa que se llama Phoenix. Y ahí seguimos en nuestro programa. No les voy a dejar ninguna tarea extra ahorita, pues jueguen ustedes con el ParaView, me interesaría que lo hicieran. Digamos, la tarea sería que me enviaran una foto de que hicieron con ParaView la animación del sistema, ta, ta, ta. Ahorita descanse pues por lo que estuvieron trabajando en el proyecto y esas cosas, el proyecto intermedio. Y yo creo que la otra semana ya les mando las propuestas de proyectos finales para que tengan suficiente tiempo para trabajar. No lo dejen para el final. Gracias por venir a clase, gracias por su atención, espero que hayan aprendido. Nos vemos la próxima clase. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto, que estén muy bien.